Buenos días para todos y todas. Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Políticos, 25 años de la maestría en Ciencia Política. Evento Revista Abierta, Géneros y Feminismos, un debate vigente. En el marco de los 25 años de la maestría en Ciencia Política, se organiza el panel Revista Abierta. Es un evento semestral de extensión del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, basado en las publicaciones y contenidos de la revista Estudios Políticos, que desde mayo de 2014 reúne en un mismo espacio a autores, evaluadores, lectores y personas cuya labor contribuye a la discusión, divulgación y entendimiento de los temas que se abordan en la revista Estudios Políticos. El evento Revista Abierta está dirigido a público especializado, comunidad académica y ciudadanía en general, a través de las conferencias, paneles y conversatorios que pretenden un diálogo fluido que favorezca la construcción social de conocimiento y el acceso abierto para los contenidos científicos y académicos, visto como una oportunidad invaluable para hacer efectiva esta pretensión de que el conocimiento público sea de público conocimiento. A continuación, vamos a escuchar al director del Instituto de Estudios Políticos, profesor Juan Carlos Vélez Rendón. Buenos días. A nombre del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, les doy la bienvenida a este panel de géneros y feminismos, un debate vigente, una actividad realizada por la revista Estudios Políticos con el apoyo de la seccional Oriente de la Universidad de Antioquia y de la emisora de la Universidad de Antioquia. Con este tipo de actividades, el Instituto de Estudios Políticos reafirma su interés y su propósito de generar debates políticos, discusiones pertinentes para la sociedad. En este caso en particular, un asunto relacionado con el género del feminismo que tal vez sea, además de polémico, bastante necesario de tratar en el día de hoy. ¿Por qué razón? En el país estamos a las puertas de la iniciación, o bueno, estamos en un proceso de diálogo, a las puertas de un proceso de paz que puede tomarnos bastantes años. Durante más de 50 años, digamos que el conflicto armado ha estado protagonizando los debates y las discusiones públicas y colectivas. En la medida en que este conflicto se supere, en la medida en que la sociedad colombiana pueda abordar otro tipo de cuestiones que también son importantes y necesarias de tratar, van a emerger asuntos como el de la ciudadanía, como el del género, como el de la equidad, como el de la democracia, y creemos que con este tipo de discusiones que hoy estamos promoviendo vamos a contribuir a ese debate. Por otro lado, el Instituto de Estudios Políticos también está comprometido con el propósito de regionalización que tiene la Universidad de Antioquia. En este caso en particular, estamos interesados en generar debates y opinión pública en lugares donde algunas de estas cuestiones, como las que mencionaba atrás, han estado soslayadas o eclipsadas o al menos ocultas, o que por lo menos no son o no están en la agenda de los entes gubernamentales, y que tal vez la academia es la llamada a ponerlas en esa agenda. El instituto está comprometido con la regionalización, en este caso en particular con la sede Oriente, donde tenemos una serie de actividades a lo largo del 2016, esperamos, esta es digamos una de varias que vamos a realizar este año. Nosotros en el instituto estamos en un año especial, estamos cumpliendo 25 años de la maestría, tenemos 12 cohortes, en la actualidad tenemos 23 estudiantes inscritos, tenemos más de 118 egresados. Puedo informarles que próximamente vamos a abrir una
una maestría en profundización en esta sede. Esperamos que en el 2017 podamos traer la maestría para seguir contribuyendo con ese propósito de la universidad de establecer mayores equilibrios en esas inequidades que hay en el acceso a la educación pública superior. Asimismo, este año la revista va a llegar a su número 50. Tenemos ya una revista bastante consolidada, que es yo creo que bastante importante no solamente para nosotros en la universidad, sino para el país, que una revista tenga ya 50 números, que cumpla 25 años, de manera que haya publicado sus números de manera interrumpida. Eso es un honor y eso es importante para nosotros. Yo quiero agradecerles al doctor Carlos Mario Duque, director de Desarrollo Institucional de la Universidad de Antioquia, a la profesora Daisy Hurtado, directora de la revista Estudios Políticos, al equipo de la revista que contribuyó a la organización de esta actividad, a la profesora María Ochoa, que no nos acompaña acá, pero que también estuvo en la organización, a la seccional Oriente, y por supuesto quiero agradecerle a la profesora Sara Fernández, a la profesora Ángela Botero y a la profesora Beatriz Montoya, así como a nuestros invitados externos Marta Ockham y Jaime Fierro, que nos acompañarán con una videoconferencia. También le agradezco a la emisora que está presentando este evento, pero sobre todo a ustedes, que es la razón, a ustedes, a los asistentes, que son la razón de esta actividad. Yo les doy muchas gracias a todos y espero que estén participando también en los próximos eventos que realice el Instituto de Estudios Políticos, en ese propósito, como les dije, de generar comunidad académica, de plantear debates que son pertinentes no solamente para la sociedad, sino para nosotros en las regiones de Antioquia, donde algunos de los temas, como los que se van a tratar hoy, han permanecido al margen de las discusiones. Les doy la bienvenida y espero que esta sea una discusión bastante interesante para todos. Gracias. Bienvenidos entonces a Revista Abierta, Géneros y Feminismos, un debate. A continuación escucharemos la contextualización del evento en el marco de los contenidos de la edición 48 de la revista. Bienvenida, profesora Daisy Patricia Hurtado Galeano. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por asistir, por haber aceptado nuestra invitación, esta conversación rica, amena que queremos tener alrededor de este tema de géneros y feminismos. La revista, este espacio de Revista Abierta es un espacio que hemos construido al calor de la revista Estudios Políticos, que la venimos realizando hace ya algún tiempo en Ciudad Universitaria, con un propósito que es hacer de esos contenidos de las revistas académicas que a veces no salen de ahí, no salen de las, digamos, de los círculos académicos, y poner esos temas en discusión con públicos más amplios, ¿cierto? Con públicos más amplios, por supuesto, también muy cualificados, interesados en estos temas, pero que finalmente los formatos de las revistas pues a veces son muy rígidos, y hemos querido aprovechar muchos de los temas que han aparecido interesantes en la coyuntura, interesantes porque todavía a veces nos falta generar debates alrededor de ciertos temas, generar espacios alrededor de ciertos temas. Entonces por eso hacemos este tipo de eventos, y para nosotros es un placer estar aquí en la sede regional también con estos debates. Les agradecemos entonces el espacio que nos hayan permitido hacer Revista Abierta aquí y con ustedes, con todos ustedes. Bueno, este número de la revista no me voy a detener mucho en ello para que le demos paso a lo sustancial, a lo que vinimos.
Pero en este número de la revista tenemos muchos temas muy interesantes alrededor de la política en América Latina, temas que son, digamos, que están relacionados con la comprensión de distintas dimensiones de la política, que nos están hablando de distintos países de América Latina, de Argentina, de Uruguay, de México, de Chile. Pero tenemos un tema dos artículos que fueron digamos, el motivo por el cual dijimos vamos a hacer revista abierta con el tema de géneros y feminismos. Y son los dos primeros artículos que se publicaron en esta edición número 48. El primero se llama Crítica feminista a la concepción liberal de la ciudadanía, escrito por Jaime Fierro, y Políticas sociales y empoderamiento de las mujeres, una promesa incumplida. Entonces ese es el motivo, digamos, ese es lo que nos generó la idea de hacer esta revista abierta con ese tema. Y para eso pues hemos tenido unas invitadas muy especiales que nos han querido acompañar el día de hoy. Están con nosotras, con todos nosotros aquí está Sara Fernández, está Ángela Botero, Beatriz Montoya, y digamos que no lo pueden hacer de cuerpo presente, pero lo van a hacer a través de una videoconferencia. Están el profesor Jaime Fierro y Marta Ockham. La idea entonces es que conversemos alrededor de estos temas, alrededor de este tema, de estos asuntos que nos convoca, sobre géneros y feminismo, con una idea que quiero decir muy rápidamente también, y es, de cualquier manera, el género y el feminismo y los feminismos son un tema que han tenido que abrirse paso de una manera muy, digamos, muy forzada también en la academia. Todavía hay que hacer muchos esfuerzos para que esos temas entren, y podríamos decirlo que en nuestra academia, digamos, de la ciencia política, de los estudios politológicos, todavía no terminan de entrar, digamos, como debería ser. Entonces esta es una oportunidad de tener estos dos artículos, pero además de hacer esta conversación con estas invitadas tan especiales que tenemos, que voy a presentar también muy rápidamente sus currículum. Sara Fernández es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, es trabajadora social, magíster en estudios de población y doctora en Ciencias de la Salud Colectiva, y es académica y activista feminista de la Universidad de Antioquia. Beatriz Montoya es directora de la Asociación Regional de Mujeres del Oriente Antioqueño AMOR, una organización regional constituida por las organizaciones de mujeres de 23 municipios socios que hacen parte de esta región y que vienen desarrollando dos apuestas públicas: desarrollo humano con equidad y horizonte de reconciliación. Ángela Botero Pulgarín es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, es licenciada en Educación, especialista en Salud Pública y Género y magíster en Migraciones y Relaciones Intercomunitarias, y es doctora en Antropología Social. Los profesores, digamos, que han escrito en este número de la revista: Jaime Fierro es profesor del Instituto de Estudios Públicos de la INAP, de la Universidad de Chile, licenciado en Sociología, sociólogo, magíster en Ciencias Sociales y doctor en Ciencia Política y en Filosofía. Marta Ockham es profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales, y es licenciada en Estudios Hispánicos, magíster en Letras Hispánicas y doctora en Ciencias Sociales, en el área de Teorías Políticas. Bueno, tenemos digamos, estas son nuestras compañías del día de hoy. La idea es poder conversar acerca de este tema, de tópicos, digamos, muy académicos, pero también queremos ver ese tema, estos asuntos del feminismo y del género, cómo vienen trabajando en la región. Por eso es que hemos invitado a Beatriz, con la idea de que, digamos, nos cuente y nos ilustre también acerca de qué es lo que se está haciendo en estos temas y en este campo en la región. Entonces, bueno, damos paso en primer lugar a la videoconferencia que pregrabamos con el profesor Jaime Fierro, y
Para eso entonces yo invito a la mesa principal a que haga parte del público para que puedan ver bien el video. Junto con saludar a todos los asistentes y a mis colegas panelistas, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho por parte de la revista Estudios Políticos para participar de esta instancia de reflexión, la que lleva por título Géneros y Feminismos, un debate vigente. Desafortunadamente, el tiempo no es nuestro mejor aliado como para tratar en la extensión y profundidad todo lo que me gustaría compartir con ustedes esta mañana, por lo que me conformo con enunciar algunas ideas generales que sean útiles para promover el debate. Comienzo con el feminismo. Desde sus inicios, el feminismo ha cuestionado la desigualdad existente entre hombres y mujeres, atacando los prejuicios relativos a la inferioridad de estas últimas o denunciando la inequidad de su condición. El feminismo aspira a una transformación de la sociedad en la que las mujeres puedan disfrutar de una libertad e igualdad plenas en relación con los hombres y no solo de un estatus formal en términos de ciudadanía. Y si bien el feminismo en sus inicios reconoce una fuerte sintonía con los principios liberales, particularmente el de la igualdad formal ante la ley, sus posteriores desarrollos toman una distancia importante respecto de la tradición liberal. El feminismo contemporáneo encuentra su origen en el siglo XVIII como expresión de un movimiento social que intenta avanzar hacia la igualdad política entre hombres y mujeres. Desde entonces ha pasado por diferentes etapas, llegando a cobrar mayor visibilidad en lo que se conoce como feminismo de primera, segunda y tercera ola. La primera ola feminista se centró principalmente en la lucha por el derecho a voto de las mujeres. A finales de 1840 y 1850 aparecen en diferentes países los llamados movimientos sufragistas. Tales movimientos van a reivindicar que los intereses de las mujeres no son reducibles a los intereses de sus esposos y que, por consiguiente, las mujeres han de estar en condiciones de votar por ellas mismas. Con ello, se buscó avanzar hacia una mayor igualdad formal ante la ley entre hombres y mujeres en términos de derechos políticos y civiles. El modelo de ciudadanía que promueve la sufragista se inspira en la tradición liberal. Enfatizan un universalismo a partir de la igualdad formal ante la ley. La segunda ola feminista surge a finales de la década de 1960. En contraste con los planteamientos del feminismo de primera ola que enfatizaron la igualdad entre hombres y mujeres, el feminismo de segunda ola considera que sus diferencias son relevantes. Con ello, se tomó distancia a la concepción liberal de una ciudadanía universal. Las posturas más radicales que se expresaron en el movimiento de liberación femenina van a ser especialmente críticas frente a la opresión del patriarcado. El eslogan, "Lo personal es político", fue uno de los ejes del movimiento feminista de segunda ola durante la década de 1970. Con dicho eslogan, se intentó capturar la idea de que la opresión de las mujeres ocurre en todo lugar, particularmente en la esfera privada. El feminismo de segunda ola enfatiza, por tanto, aquellos aspectos y experiencias que son compartidos por todas las mujeres, pasando por alto sus diferencias. El feminismo de tercera ola emerge a comienzos de la década de 1990 como reacción frente a algunos de los planteamientos del feminismo de segunda ola, en particular de aquellas visiones sobre la identidad de género en términos esencialistas. Algunas feministas sugieren considerar también otras identidades como relevantes, entre ellas la raza, la clase y la sexualidad. Otras, en tanto, son escépticas acerca de qué tan pertinente es el uso de la categoría de identidad de género como base de una política feminista, ya que ésta tiende a tomar la subjetividad femenina y sus intereses como algo dado de antemano. Sostienen que no es posible hablar de las mujeres como un grupo unificado con intereses comunes y tampoco afirmar que ellas se encuentran en mejores condiciones que los hombres para representar los intereses de las mujeres. Sin embargo, tales planteamientos han sido fuertemente criticados por contribuir al debilitamiento de las bases de una política feminista, pues afirmar que existen distintos modos de ser mujer negaría la realidad de una identidad femenina compartida. Y, producto de ello, se haría más difícil conformar un movimiento social para luchar en contra de la opresión que sufren las mujeres por parte de los hombres.
A continuación, me referiré brevemente al concepto de género. Uno de los temas claves en la teoría feminista es la distinción entre los términos sexo y género. Como todos los conceptos en la teoría política, el de género tiene una historia, pero a diferencia de la mayoría de estos, la suya es comparativamente reciente, pues se remonta al siglo XIX. Su incorporación ocurre en la década de 1970 a raíz del movimiento feminista de segunda ola y, muy probablemente, la incorporación del concepto de género constituye uno de los aportes teóricos recientes más significativos, comparable solo con el de democracia. Mientras que el concepto de sexo se refiere a aquellas diferencias que se establecen entre hombres y mujeres basadas en la biología o la genética, el de género hace alusión a las diferencias que son socialmente construidas. El género vendría de este modo a constituir una exaltación de las representaciones históricas y sociales de lo que es considerado masculino y femenino. Uno no nace mujer, sino que llega a serlo. Dicho concepto, como categoría sociohistóricamente construida, da cuenta de la desigualdad jerárquica que se establece entre hombres y mujeres. El proceso de construcción de género no solo permite diferenciar entre hombres y mujeres, sino que crea una jerarquía entre ambos basada en un sistema de opresión particular, el patriarcado. De este modo, el concepto de género involucra tanto la creación de diferencias como de desigualdades entre hombres y mujeres. En virtud de lo anterior, una de las tareas del feminismo consiste precisamente en determinar qué diferencias son realmente de carácter sexual y cuáles son producto del género. Establecido esto, es posible avanzar hacia el esclarecimiento de aquellas diferencias de género que son cuestionables e injustas. Y, en la medida en que las diferencias de género sean socialmente construidas, existiría un espacio para su modificación, ya que éstas no son indefectiblemente inevitables. Lo anterior, sin embargo, plantea el desafío de abordar la cuestión de cómo llegar a una concepción universalista de la ciudadanía que pueda al mismo tiempo acomodar las diferencias de las mujeres. Es decir, lo que se intenta conciliar es el universalismo, propio de una concepción de la ciudadanía liberal que enfatiza el principio de igualdad entre hombres y mujeres, con el particularismo, basado en el reconocimiento de las diferencias de las mujeres respecto a los hombres. En otras palabras, para Ruth Lister, de lo que se trata es de lograr un universalismo diferenciado que permita que las mujeres alcancen, en su diferencia, igual estatus que los hombres. Así, por ejemplo, la consagración y resguardo de los derechos reproductivos encarnarían el principio del universalismo diferenciado, ya que constituyen derechos específicos para las mujeres sin los cuales es difícil imaginar cómo alcanzar el ideal de una ciudadanía universal plena. Los derechos reproductivos corresponden a un tipo de derechos asociados al reconocimiento de una identidad diferenciada, que pueden ser vistos como una extensión de los derechos civiles, políticos y sociales. Entre los derechos reproductivos cabe mencionar la contracepción, el aborto y la salud reproductiva. Tales derechos constituyen derechos específicos de grupo que les permiten a las mujeres tener acceso a una plena e igual ciudadanía universal, encarnando el principio de un universalismo diferenciado. Ello va de la mano con la necesidad de reconfigurar la distinción público-privado, especialmente en lo que se refiere a medidas tendientes a 1. La protección contra la violencia ejercida por los hombres al interior de la familia en contra de las mujeres y los niños. 2. Crear las condiciones para que hombres y mujeres combinen el trabajo remunerado con el ejercicio de la responsabilidad al interior de la familia y en particular. 3. Que las tareas del hogar y del cuidado de los niños y ancianos sean más equitativamente compartidas, de modo que las mujeres puedan participar como iguales en la esfera pública. Tales aspectos son fundamentales para una concepción feminista de la ciudadanía. Este último aspecto es clave, ya que la desigual división de las responsabilidades familiares y del uso del tiempo libre entre hombres y mujeres se ha traducido en un acceso desigual a la ciudadanía en el espacio de lo público. Existe
una clara interdependencia entre la esfera privada y la esfera pública, de modo que el grado de participación que puedan alcanzar las mujeres en lo público se encuentra estrechamente determinada por su posición de subordinación en lo privado. Se requiere, por tanto, que las responsabilidades en la esfera privada sean reconocidas y más equitativamente compartidas entre hombres y mujeres. De no modificarse tal situación, la igualdad de ciudadanía en su dimensión política continuará siendo algo meramente formal y los intereses y aspiraciones de las mujeres en la esfera política seguirán estando escasamente representados. Muchas gracias. Acabamos de escuchar entonces al profesor Jaime Fierro de la Universidad de Chile. Invitamos nuevamente a nuestras panelistas para que hagan parte de la mesa y podamos iniciar un diálogo en torno a géneros y feminismos, un debate vigente. Bueno, es un gusto reconocer la sede. Les decía a los compañeros que vine cuando estaba en construcción y ahora es toda una obra maravillosa. Es bueno saber de la presencia de la universidad aquí. Muchísimas gracias al Instituto por invitarnos, estamos muy contentas y además por juntarnos, que también es una ocasión interesante. Bueno, yo voy a moderar esta partecita y me gusta recoger, entonces vamos a darle la palabra a Beatriz, luego a Ángela y luego cierro. Adelante, Beatriz. Bueno, yo tengo como dificultad para saber por dónde empezar, porque de una parte está la experiencia de las mujeres de esta región, organizadas a través de amor, y por otra las reflexiones que me ha suscitado este libro y estas conferencias. Entonces voy a iniciar un poco con lo que Amor ha hecho en esta región, con las mujeres, lo que está haciendo. Voy a tratar de ser corta para que entremos a la otra parte que me parece importante, a la luz de los aportes de la revista, mirar la situación de las mujeres también acá. Amor es una asociación de segundo grado que tiene 22 años de existencia en esta región. De segundo grado significa que está conformada por todas las organizaciones de mujeres de los 23 municipios del Oriente. Cuando iniciamos con 3 propósitos: acompañar a las mujeres en el paso de la casa a la plaza, o sea, en su participación política. Segundo, en la transformación de la cultura patriarcal. Y tercero, la vinculación de las mujeres al desarrollo de los municipios y de la región. Cuando llegó el conflicto armado, dijéramos, tuvimos que hacer unos cambios de énfasis y nos dedicamos primero que todo a visibilizar el conflicto armado en esta región, porque estábamos en un momento donde Álvaro Uribe negaba que en esta región hubiera guerra. Entonces nos tocó hacer unos trabajos de mapas de conflicto en todos los municipios para mostrar a las autoridades por qué decíamos que había conflicto. Hubo también una solidaridad de las mujeres con los municipios más azotados por el conflicto armado. Hacíamos movilizaciones de entre 300 y 500 personas a un municipio que había tenido una toma guerrillera o que por alguna circunstancia estaba en condiciones de vulnerabilidad frente a la guerra. E hicimos un trabajo de visibilizar los efectos de la guerra en las mujeres, niñas y niños de la región. Pero además, como el Estado no tenía ningún aporte ni ninguna asistencia a las víctimas del conflicto, lo que hicimos fue generar también con otras organizaciones un diseño de atención psicosocial basado en la formación de mujeres víctimas del conflicto que se solidarizaban con otras mujeres de los municipios y hacían, con ese apoyo con ese trabajo se llegaron a formar unas 250 mujeres
víctimas del conflicto como promotoras de vida y salud mental que prestaron atención psicosocial a unas 20.000 víctimas del conflicto. Después de esto, hace unos 2 o 3 años, con motivo de los 20 años de amor, generamos, y ya dijéramos que en un momento de baja de la tensión del conflicto en esta región, hicimos una plataforma de acción política con proyección a 20 años desde el punto de vista de 5 dimensiones: social, cultural, político, económico y ambiental. Con ese nos está sirviendo de guía para el trabajo que ya estamos realizando en el apoyo y en la construcción de una sociedad en posconflicto. Para hacer eso estamos haciendo 2 énfasis en este momento: visibilizar el aporte de la mujer campesina al desarrollo y a la economía del cuidado. Y con otras organizaciones de la región llevamos 3 años de construcción de agendas integrales de paz con mirada no patriarcal. Dijéramos que sobre eso venimos trabajando en este momento y es pues como a grandes rasgos lo que pudieron contar de amor. Quiero decir que en esta región la situación de las mujeres, ya me refiero un poco a la situación de las mujeres de esta región, es un problema de múltiples inequidades, pero una inequidad muy grande que aquí es muy visible es la inequidad territorial, que es un factor de todo tipo de inequidades entre mujeres. Aquí no se puede hablar de la situación de las mujeres de una manera general, porque no es lo mismo las mujeres que están en las zonas de bosques y de páramo, que son mujeres campesinas, las más afectadas por el conflicto armado, con estratos entre 1 y 2 del CISBEN, que tienen una situación, dijéramos, de inequidad social muy grande frente a las de altiplano y embalses, que son profesionales, que tienen otras oportunidades. Entonces digamos que aquí hay una inequidad entre las mismas mujeres muy grande, dada por las regiones en las que se están. En relación con la inequidad política, también es bastante grande. Imagínense que en las últimas elecciones encontramos que municipios como Río Negro, el Santuario, creo que La Ceja, por lo menos 3 municipios grandes no tienen ni una sola mujer en el consejo, y son los municipios más grandes de esta región. Entonces ha ido bajando fuertemente la participación de las mujeres en la política, y se la hemos ido analizando cuál es la situación. Pensamos que se debe en gran parte a que ese espacio de la política es un espacio muy masculino. No es que las mujeres no quieran participar en política. En este momento Amor está impulsando una escuela de formación política con participación de mujeres de todos los municipios, y todas están muy interesadas en la participación. Hay unas 74 mujeres formándose, y ellas a su vez están formando escuelas locales para llegar a unas 600 mujeres de la región. Ellas todas quieren estar en la política, pero es un espacio muy masculino en el cual las mujeres se sienten incómodas en la participación. Por otro lado, indudablemente, ya como para terminar esta parte de la situación de las mujeres acá, es la violencia que hay frente a las mujeres es enorme, y ahí sí es lo que en todos los municipios, ahí sí no hay diferencias de regiones. La violencia contra las mujeres es fuerte, y últimamente hemos ido identificando los feminicidios que van creciendo en algunos de estos municipios, y estamos haciendo un trabajo de seguimiento a esa situación. Amor con otras organizaciones hizo una investigación sobre violencias sexuales a mujeres, niñas y niños de la región, en el cual se ve como uno de los problemas principales el problema del incesto. Aquí hay bastante incesto en esta región. Dejo hasta aquí por ahora para que podamos darle vía a las otras compañeras.
Bueno, pues yo, la verdad, ante esta mesa, ante ustedes, pues, y ante mi Beatriz me quito el sombrero. Literal, bueno, yo soy Ángela María Botero, soy una mujer inmigrante del campo a la ciudad. Yo vengo de nacer en Urabá, luego a la ciudad de Medellín y luego emigro a España, donde también trabajé en trabajos domésticos, en organizaciones de mujeres y todo esto para formarme. Es decir, no estuve con ninguna becas, pero con mucha fortuna también de poder trabajar para sostener mis estudios, en los que pues todavía estoy en ello. Yo quería comenzar también por el mismo contrapunto que hace Beatriz, de decir, Amor lleva 22 años. Yo soy de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y aquí está nuestra compañera Judith, que la fundamos en el 92, es decir, llevamos 24 años. Luego hemos estado con la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, que lleva 20 años. Esto para decir que hemos hecho mucho y sin embargo se habla muy poco de lo que hacemos. Porque lo que hacemos viene desde el feminismo, y esa epistemología feminista ha sido muy negada, precisamente por esas fobias que más que fobias son ignorancias creadas de sustentar que un conocimiento no vale, o que, como dice Toni Morrison, que lo acabo de pasar porque dice, los hombres no son el enemigo es el patriarcado. El concepto de patriarcado como forma de dirigir el mundo o hacer las cosas. Eso nos dice la Toni Morrison. Precisamente porque nos juntamos porque las mujeres no estamos participando en ciertos escenarios, porque se nos dificulta entrar y estar, ¿cierto? Precisamente porque ese desconocimiento, ese dolor que nos da por aceptar lo último que dijo Amelia Valcárcel, que es una feminista, filósofa, politóloga española que acaba de recibir un premio el doctor honoris causa. Ella dijo esto, dice, el feminismo es una de las filosofías políticas ilustradas que más ha contribuido a cambiar la entera faz del mundo que habitamos. Lo viene haciendo durante los 3 últimos siglos, pero le queda mucho por andar, ¿cierto? Y mira lo que hemos andado, y no es andar, con pancartas, es andar siendo como, haciendo la operación Sirirí, diciendo esto pasa, hay violencias, por favor miremoslas, compañeros hombres, compañeras mujeres, no es un insulto decirnos es que venimos del machismo. ¿Cómo lo podemos transformar? ¿Cierto? ¿Cómo podemos reconocer que de verdad la violencia que se ejerce contra las mujeres tiene género? ¿Cierto? No nos estamos inventando ni estamos diciendo estamos contra, porque lo que queremos también es una construcción colectiva, porque como dice mi mamá, y así como cito a estas filósofas, cito a la filósofa de mi madre, que también es capaz de decir, Ángela, mija, pero si todas venimos del machismo, todas podemos ser feministas, ¿cierto? Claro. Y lo dicen los estudiantes en la universidad, donde estamos intentando también que no quitarle el miedo que se ha metido a los estudios feministas. Hablando él nos habla desde Chile. En Chile, por ejemplo, se pueden encontrar cátedras en las universidades de literatura y feminismo, en otras universidades como en Argentina, en España también. Sin embargo, la Universidad de Antioquia, y aquí quiero juntar si es que la guerra nos ha enquistado en un solo tema y nos ha hecho esconder esto esencial, que es ese dolor que se está construyendo y que está sosteniendo esa violencia contra las mujeres que no nos permite ni siquiera estar en las políticas públicas. Por ejemplo, en el tema de las reivindicaciones de lo LGTBI, también vemos que hay unas reivindicaciones que son muy desde lo gay, desde lo masculino, de las necesidades que plantean, incluso para hacer matrimonios, para hacer unas reivindicaciones que se ponen a mirar y dicen, si será tanto eso, porque es esa la voz que está ahí, porque por ejemplo la voz de las lesbianas no está. ¿Por qué no está?
¿cierto? No quieren estar. Preguntémonos siempre por la diferencia. Hay un letrero que yo leía desde pequeñita en los buses que decía, en las tiendas, pregunte por lo que no vea. Y cierto, preguntémonos cuando no vemos, por qué no lo vemos y por qué vemos lo que vemos, para que podamos hacernos la pregunta incómoda y buscarle respuestas desde la investigación, desde la academia, desde las lecturas. ¿Qué es lo que no estamos viendo? Nos hablan de las olas del feminismo y puede ser que pensemos que para ser feminista tengo que estudiarme esas olas, cuando realmente es en lo cotidiano, cuando nos enfrentamos y nos damos cuenta de las inequidades, que tenemos como unas gafas, unos lentes especiales también para decir qué es eso que falta, porque hay inequidades, que hay para atrás, y cómo desde lo académico y desde lo organizativo podemos darle respuestas para decir, es que el movimiento social es un tsunami, ¿cierto?, que necesita remover esas bases en las que se ha sentado un patriarcado que nos ha dicho las cosas se viven de esta manera, las cosas se viven de esta otra, y todo el mundo callado, porque al final es la voz del padre la que se tiene que guardar, ¿cierto?, en casos como en lo que nos dice Beatriz. A Beatriz además yo la conocí en el 96 en una capacitación que hizo la GTZ en Colombia, y éramos las especialistas expertas en género, políticas, y fue muy interesante. Entonces, Beatriz, yo me fui en el 99, vuelvo y me encuentro con que no hemos avanzado mucho, y mi respuesta es, yo digo, no es que esta se fue y entonces viene con otra visión, no, o sea, es que puedo mirar qué es lo que está pasando aquí y me hace falta eso que en un momento intentamos construir. Y mi respuesta, que es una pregunta a la vez, ¿será que la guerra y este conflicto interno armado nos ha dejado sin salidas, nos ha puesto el foco en un solo punto y hemos olvidado eso que todavía llamamos violencia intrafamiliar, que es el abuso de los niños y las niñas en los casos por parte de los padres, que es el abuso sexual, ¿cierto? El incesto, imagínate que estamos hablando, parece que fuera antropología, el incesto, el mito del incesto. Es que no es un mito, es una realidad, y que en el campo y entre más adentro estamos, muchísimo peor está la cuestión. Quiero en esa frase recuperar un poco la discusión del artículo que nos trae este autor chileno, justamente como un testimonio de todos los debates que hemos tenido en el feminismo desde hace tiempo, en luchas simultáneas, en luchas que siendo contemporáneas parecieran estar compartiendo diferentes momentos históricos. Yo diría, viendo además la sociedad chilena, que es ultraconservadora, que hereda además de la dictadura una situación patética a nivel social, que es una sociedad leída desde la ultraderecha, desde el ultraconservadurismo y desde la figura patriarcal hegemónica de la Iglesia y del Ejército en los conductos del Estado.
pues claro, tendríamos que empezar a leer en clave histórica cómo hemos avanzado en diferentes momentos y en diferentes lugares, y creo que la introducción que hace Beatriz muestra mucho justo el contexto histórico en el cual se mueven las luchas y las prioridades. Creo que el texto es un desafío de la ciencia política sobre una crítica a la concepción liberal de igualdad, en donde devela efectivamente cómo la ilusión de la igualdad es una ilusión filosófica creada desde una ciencia pensada desde el patriarcado, con un sujeto masculino pensante, en una discusión epistemológica que el feminismo ha dado hace mucho rato alrededor del nombramiento de los sujetos en plural más que en individual. Esto además ha ayudado con otras áreas, como por ejemplo el psicoanálisis, que hace tiempo nos ayudó a entender el asunto de la pluralidad de los sujetos. Cuando dice Lacan, la mujer no existe, es efectivamente, yo la primera vez que hice semejante frase me paré indignada y furiosa. ¿Cómo que no existimos? ¿No? Claro, ese era el desarrollo de la tesis. Entonces empieza el seminario a buscar por qué la mujer no existe. Y efectivamente, la mujer no existe para el mundo masculino y patriarcal. ¿Sí? La mujer no existe para un discurso cultural hegemónico. La mujer no existe como la mujer. ¿Sí? Mientras hay una defensa ultranza incluso de los que defienden la belleza del idioma, sobre no maltratar al idioma, no deformarlo con estos lenguajes inclusivos y demás, que se ve horrible, feo, eso está mal, ¿no? Cuando lo que vemos en el malestar es un malestar reactivo de una cultura hegemónica, en donde caemos hombres y mujeres. Y empezamos a entender, a partir de los estudios de Lacan, cómo Lacan demuestra que efectivamente la hegemonía del discurso cultural del patriarcado es masculina. Y se nombra al hombre, al ser humano. Y entonces se vende la idea de que es que cuando yo digo hombre incluyo a todo el mundo, es que cuando yo hablo del humano estoy apelando a hombres y mujeres, no estoy diferenciando. Lo que pasa es que la sociedad se diferencia. Diferencia salario, diferencia empleo, diferencia oportunidades, diferencia posibilidades de desarrollo. Y entonces en esa lectura sí tendríamos que llegar a la misma conclusión de Lacan: la mujer no existe. También en mi trayectoria como activista y como académica he encontrado los lugares a los cuales la academia llega un poco tarde, los movimientos van adelante, la movilización y el requerimiento histórico y las demandas históricas de las mujeres van adelante, y además se leen en colectivo. En una conferencia hace poco escuchaba a Bernardita Pérez, una abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde explicaba de alguna manera por qué se demoraron tantísimo en llegar la efectividad de los derechos de las mujeres en plural como titulares de derecho, y cómo no es casualidad que después del reconocimiento enfático tanto en las conferencias de población y desarrollo del 95 y el Cairo, que fue en el Cairo, y Beijing en el 94, pues sí había una ratificación mundial e internacional de una gama de derechos que no habían sido reconocidos en el mundo entero. La única oportunidad en el mundo donde la Iglesia Católica y todas las iglesias del mundo se pusieron de acuerdo en decir que no teníamos derechos. Y la mitad de la discusión de la conferencia de Beijing era la sustentación del movimiento mundial de mujeres y de las organizaciones feministas de argumentar por qué las mujeres éramos sujetos de derecho y seguimos siendo titulares y sujetos de derecho. E incluso en todas las vallas y campañas anuales posteriores a Beijing, que ahora ya vamos en las evaluaciones más 25, seguimos insistiendo en que se nos reconozca las diferencias sin quitarnos el reconocimiento también de las titularidades de los derechos. En el contexto del país sería muy amplio tener ejemplos graduales y diferenciales de cómo esos accesos han dependido mucho de voluntades históricas y políticas, de coyunturas, pero también hay algo que eriza un poco, indigna un poco, y es que sea el conflicto y que sea la violencia la que nos iguale a todos. O sea, esa sí es ampliamente democrática, y que sea el marco del conflicto el que nos ayude a acercarnos en cosas en las cuales antes nos diferenciamos, pero en el asunto de la violencia contra las mujeres eso sí es parejito, damos en todos los sectores. Entonces, una de las discusiones que provoca la lectura del artículo del autor chileno, aquí citado, de Jaime, es justamente esto. Mientras
mientras nosotros estamos demostrando que la situación tiene que cambiar en casa, pero también tiene que cambiar en la calle y se tiene que dar en simultáneo, y que esas diferencias tienen que ver con agenda pública, no privada, pues evidentemente tendremos mucho trecho que saltar. Ahora, la historia de la dictadura da una posibilidad, el rezago de la dictadura, lo que implica una dictadura en el país, y lo que implica 50 años de conflicto y lo que implica la sobrevivencia además femenina frente a una sobremortalidad masculina arrasadora, porque el conflicto y la guerra se llevó a 15 hombres por cada mujer en lo más agudo del conflicto. Y de todas maneras, ahora que se supone estamos en procesos de diálogo, revisando las estructuras de muertes violentas, seguimos a una razón que ha bajado 13 a 1, y podemos decir si efectivamente hay muchos menos muertes violentas hoy, y hablamos de la época de los 90 como esas épocas violentas, pero todavía vemos constancias de dos cosas. La violencia en general ha bajado, la violencia masculina y las muertes violentas de los hombres han bajado, pero los feminicidios y los asesinatos de mujeres siguen creciendo de manera constante. Entonces aquí solo digo, mientras no se reconozca la diferencia, la igualdad de derechos será una aspiración y no dejará de ser una utopía. Las luchas que quiero representar aquí, las siguientes, son las luchas de los... con esta. Pero esto a la derecha. La tecnología me conversa. Son las luchas precisamente que vienen desde lo cotidiano, lo vemos aquí arriba, desde estoy aprendiendo. Desde lo cotidiano, la vida diaria como escenario de construcción de igualdad, ¿sí? Incluso en la sobrevivencia, no solamente en la subsistencia. Y algo que hemos trabajado durante mucho tiempo, digamos en silencio, digamos no publicado, de pronto no difundido, nos falta escribir más de lo que estamos haciendo. Pero por ejemplo, claro que lo personal es político. Recuerdo las campañas que hacíamos en el Instituto Materno-Infantil en Bogotá en los 90s, donde decíamos justamente los derechos empiezan en la cama, aludiendo al ámbito de los derechos sobre el propio cuerpo, aludiendo justamente a los derechos sobre la propia paridez, que veníamos en el camino aquí a la universidad hablando de las historias reproductivas de nuestras madres y las opciones de derecho y de elección que tuvieron o no tuvieron. Entonces la justicia sí debe entrar a la cama, debe entrar a la casa, debe entrar a la mente y debe entrar en las personas. Y por supuesto eso incluye a hombres y mujeres. Y por supuesto cuando nosotros aludimos, las tres hemos aludido a la palabra patriarcado y las tres hemos aludido a luchas colectivas, estamos hablando de luchas en donde necesariamente tenemos que estar hombres y mujeres deconstruyendo esos discursos que lastimosamente durante años han sido completamente invisibilizados y por otro lado naturalizados. Hemos naturalizado las desigualdades, las hemos inscrito y circunscrito en el ámbito de lo normal, hemos normalizado la violencia y la hemos circunscrito a un ámbito de que eso no pasa nada, sucede en todas partes. Entonces la igualdad formal en ese sentido no nos alcanza. La igualdad formal del derecho y de la teoría del derecho no nos alcanza. Debe reconocer las diferencias y las desigualdades tanto en lo público como en lo privado y debe incorporar la protección, el cuidado al cuidado y el reconocimiento y la visibilización del trabajo doméstico. El comentario que traía esta primera parte de la revista lo quiero dejar aquí para desarrollar en la segunda las otras ideas que María nos pone. Y quiero una pequeña ronda aquí para reaccionar ante esto que hemos dicho las tres para poder escuchar a la otra conferencista. Bueno, de manera corta, quiero decir algo que a mí cada vez que lo veo y lo releo me hace pensar mucho y que parece tan elemental y tan simple como la diferencia entre sexo y género. Para mí ese elemento que aparece tan elemental, inclusive dentro de las discusiones teóricas del feminismo, para mí es demasiado importante, porque es que ahí nos damos cuenta cómo efectivamente la construcción del género se da a partir de un cuerpo biológico que no tiene otro fundamento que el tener pene o vagina, y de ahí todas las expectativas de una sociedad se generan en la educación y en la cultura y se recargan, dijéramos, esos
roles de lo femenino y de lo masculino en uno y otro, y de ahí se deriva toda la situación de división sexual del trabajo que nos organiza en lo doméstico y en lo público, y que eso está tan incorporado en nuestra cultura como algo que es natural, que se ha naturalizado de tal manera que no podemos darnos cuenta que detrás hay una cultura patriarcal que es la que está permanentemente imponiéndonos a través de los mandatos de la iglesia, de la familia, de la educación, y que la seguimos incorporando, aunque hablemos de derechos de las mujeres. Eso es una cosa que, si no hacemos una mirada sobre lo que es la cultura patriarcal, difícilmente vamos a poder hacer cambios en nuestra vida cotidiana de hombres y mujeres. Y quería decir que en el Oriente las mujeres empezaron a decir: esto no puede ser una situación de cambio solo de las mujeres, esto no puede estar en manos de nosotras. Nosotras vemos que logramos grandes avances en nuestra vida personal, familiar y hasta comunitaria, pero cuando nos topetamos con los hombres dentro de su lugar, que también los ha puesto el patriarcado, dentro de un lugar inamovible, con todo lo que significa el patriarcado de los hombres también. Si eso no cambia, difícilmente podemos reconstruir una sociedad más equitativa. Entonces, en el Oriente, a partir de esta petición de las mujeres, se empieza a generar un movimiento de masculinidades no hegemónicas, pero qué trabajo da la convocatoria a que los hombres se piensen como hombres que también tienen que pensarse para el cambio. Es bastante difícil. Bueno, pues para seguir en línea con el comentario, cuando decimos entonces que el género es una construcción y por tanto se puede caer, se han caído torres más grandes, no se pueden caer las formas que hemos legitimado incluso de nuestro propio comportamiento como lo que es natural. Pero también nos habían dicho que, ya lo podemos evaluar también, que entonces si el género es una construcción social, el sexo es una cuestión natural, y ya nos están demostrando, y eso es una cosa muy importante, que también es una construcción de asignación, ¿cierto? De asignación, para qué sirve un gen, ¿cierto? Cómo te tienes que comportar de acuerdo a tu fisionomía, ¿no? Pero también eso es un avance que está avanzando sin que lo entendamos, que es el tema de lo transexual, el transgenerismo, que también nos está diciendo, pues no, miren que todo puede cambiar, incluso esta cuestión también la tenemos que mirar. Eso, yo invento muchas palabras, yo vengo de la lingüística también, entonces me gusta, y estos días pensando en las fobias, estaba pensando en una que es la anormalofobia. Luego yo me voy a rastrearlas a ver si ya existe, en algunas me tocó que sí y me alegra, pero en esta no la encontré, y yo decía que es la anormalofobia, es que siempre estamos citando qué es lo normal, entonces lo que no es normal le podemos coger fobia porque no lo conocemos, ¿cierto? Entonces esto es anormal, entonces nos han normalizado, nos han normativizado incluso con unas maneras de ser y hacer, que incluso vemos a un hombre sensible y nos parece súper raro y entonces ya le ponemos que entonces es gay, ¿cierto? Estamos deformando, ¿cierto? ¿Cómo explicar lo que no entra dentro de eso que nos han dicho que es lo normal? Entonces vamos generando fobias, ¿cierto? Creándolas, porque cuando no entiendo, cuando no tengo información, lo que hago es rechazar, indisponer, y esa es también la llamada que hago para terminar esta parte con el tema del feminismo, que en la Universidad de Antioquia, de todas maneras, yo doy clases y converso con estudiantes, una charla como esta la dimos hace poco en un conversatorio abierto, y pensábamos precisamente en por qué la Universidad de Antioquia hay docentes todavía que criminalizan, que denostan el conocimiento sobre el feminismo. Entonces se salen muy tranquilamente por la tangente
diciendo hasta el término terrible que cuando una mujer se defiende de una agresión sexual o de un acoso sexual, entonces es feminazi, ¿cierto? Lo dejo porque realmente no podemos comprender que una universidad o que una persona que medianamente se ha ilustrado sea capaz de comparar una cosa con otra y pensar que entonces si yo me defiendo del racismo que soy, porque mi desconocimiento es la negación y este conocimiento no sirve, entonces se ha denostado un conocimiento de trayectoria milenaria que es este conocimiento de las mujeres, entonces es como que lo entendemos y seguimos, copiamos, a los taxistas le copian, como dices tú, copian cosas que no han reflexionado, entonces es el momento para que nos demos el tiempo de reflexionar a la luz de estas lecturas y de estas otras experiencias como la que acabamos de escuchar, que evidentemente pues es un estudio que se puede leer, qué es lo que ha pasado en una ola tras otra, pero la otra cuestión importante es cómo lo hemos vivido en nuestras carnes, cómo nos hemos organizado sin estar respondiendo a ninguna ola, pero cómo hemos peleado también por ese derecho al voto, que todavía hay organizaciones en Colombia, está la Unión de Ciudadanas de Colombia, que ¿cuántos años lleva? Judith, 50, o sea, lo que lleva el derecho al voto, ¿cierto? Entonces también pensar que hemos hecho muchas cosas y que tenemos que rescatarlas porque hace parte también de estas olas nuestras de defensa y de reconocimiento de los derechos de las mujeres y la lucha por la equiparación. Vamos a atender la segunda videoconferencia de la segunda autora y volvemos a abrir este espacio de debate. Esperemos que tomen nota de sus dudas, preguntas e inquietudes, porque al final tendremos un amplio espacio para poderles escuchar a ustedes y aprovecharnos de su presencia aquí para interlocutar. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a esta iniciativa de Revista Abierta y permitirte contribuir aquí desde México, desde la Escuela del Gobierno del Tecnológico de Monterrey, a un debate sobre un tema que me interesa mucho desde hace tiempo, que es el debate de género y políticas públicas, y sobre todo hasta qué grado a través de las políticas públicas se puede promover el empoderamiento de las mujeres. El pretexto, o digamos la razón de esta invitación, es un artículo en el cual estoy analizando lo que es el impacto de una política pública, una de las más importantes, si no es que la más importante política de combate a pobreza en México, un programa que a lo mejor ustedes conocen, que hasta hace poco se llamó Oportunidades y ahora sigue con el nombre de Programa Prospera. Es una política muy interesante porque desde los años 90, desde la conferencia de Beijing, lo que se le pide a los gobiernos es que incorporen la perspectiva de género a todas las políticas públicas, es decir, que ya no sean solamente las políticas de acción afirmativa, como por ejemplo las cuotas de representación en los sistemas electorales, sino que cualquier política cuyo objetivo puede estar o no relacionado con la vida de las mujeres, pues incorpore el análisis de su impacto en el problema de equidad de género. Y es también interesante este problema, y lo quiero plantear para el debate, porque Oportunidades ha sido uno de los programas más alabados internacionalmente, y precisamente con gran orgullo se planteaba que es un programa que permite empoderar a las mujeres. Solamente de manera muy breve voy a platicarles en qué consiste este programa para después centrarme en la evaluación del impacto que tiene en el empoderamiento de las mujeres. Oportunidades, entonces, es un programa cuyo objetivo es desarrollar las capacidades en los niños que viven en familias que viven en condiciones de pobreza, en condiciones de alta marginalidad. Es un programa focalizado en familias que viven en pobreza extrema. Y entonces el programa está diseñado de tal manera
que a las mujeres, madres de familia, se les entrega una cantidad de dinero, es una transferencia directa del dinero, pero es una transferencia condicionada. Ese dinero viene etiquetado para lo que son la nutrición y la educación de los hijos. Para tener acceso a este dinero, las beneficiarias tienen que demostrar, por un lado, que han llevado a los hijos a revisiones periódicas en las clínicas de salud, y por el otro lado, que los niños asisten regularmente a la escuela. No voy a centrarme aquí en el impacto de este programa en el problema de marginación o de pobreza, que solamente puedo señalar que tampoco es un programa muy exitoso, sino en el impacto sobre las mujeres. Por el diseño, por lo menos así en el discurso, en la declaración, el gobierno considera que entregar el dinero a las mujeres no solamente va a impactar en el mayor bienestar de las familias y sobre todo de los hijos, sino que también empodera a las mujeres porque les ofrece un acceso a ingreso que es ingreso independiente de lo que en las familias tradicionales pues le correspondía a los varones. Aquí, desde este momento, ustedes pueden darse cuenta que es una política pública que opera sobre lo que es una visión tradicional de roles de género en la familia. El gobierno considera que el entregar el dinero a las mujeres tiene sentido porque ha habido estudios desde Banco Grameen, estudios que afirman que las mujeres son mucho más responsables en el ejercicio de los recursos, sobre todo en lo que es el dinero o los bienes materiales dentro de las familias, y que invierten principalmente este dinero precisamente en el bienestar de los hijos. Entonces, si lo vemos de esta manera, el diseño del programa que le entrega el dinero a las mujeres no corresponde realmente al interés en lo que es la situación de la mujer, sino más bien corresponde a lo que es el interés del gobierno de que el recurso que entrega a las familias en pobreza sea un recurso utilizado de una manera muy eficiente. Me parece que entonces allí hay una tensión muy fuerte, porque creo que hay dos problemas que enfrenta este tipo de políticas, no solamente el programa de oportunidades, sino muchas políticas que dicen estar incorporando la perspectiva de género en lo que es el diseño de la política pública. El primer problema es que en realidad la política construye sobre, como dije, roles tradicionales de género en la familia. Considera que la mujer es la responsable por las tareas de reproducción, por ejemplo, el cuidado de los hijos, la nutrición, la alimentación. Incluso el programa pide a las mujeres que participen en ciertas tareas en beneficio a la comunidad, que son tareas relacionadas, por ejemplo, con limpieza. En este sentido, por ejemplo, las mujeres dado que tienen que asistir a talleres, pedían a las autoridades que los talleres fueran talleres que les permitieran conseguir un trabajo remunerado y no se centraran exclusivamente en lo que son las cuestiones de una alimentación, de una mejor alimentación más saludable para lo que es la familia. Y sin embargo, pues hasta ahora esas demandas o esas peticiones no han sido atendidas. Así, visto el programa, entonces utiliza a las mujeres como un medio, las instrumentaliza en lo que es el objetivo del gobierno, que es básicamente romper el círculo intergeneracional de la pobreza. En dado caso, los que se beneficiarían o las que se beneficiarían de este programa serían las jóvenes, las niñas que son beneficiarias de este programa, y ahí sí hay, por ejemplo, las estadísticas que hablan de
los mejores indicadores, digamos, en la asistencia a la escuela, ha aumentado la presencia de niñas, sobre todo a nivel de escuela secundaria. Pero hay otras, digamos, inconvenientes o trampas dentro de este programa. Por ejemplo, la transferencia del dinero es una transferencia del dinero condicionada, es decir, a las mujeres se les pone una serie de requisitos que tienen que cumplir para tener el acceso a este dinero. Y esos, otra vez por razones de cómo están las relaciones de género en la sociedad, pues frecuentemente los funcionarios quienes están supervisando este programa son varones. Por ejemplo, los poderes municipales, los supervisores de lo que es el mismo programa, pues frecuentemente son los varones quienes, y eso ha sido evidenciado en lo que son los reportes, pues tratan a las mujeres de una forma condescendiente e incluso intentan, digamos, disciplinar a las mujeres cuidando que ese dinero realmente sea gastado en lo que es el beneficio de la familia. Y también esa necesidad de supervisar a las mujeres provoca que hay una serie de trámites que no son trámites directamente relacionadas con cuidado de familia, sino, digamos, de lo que es articulación entre lo que es la familia y los servicios que ofrece el Estado. Por ejemplo, acompañar a los hijos u otros miembros de la familia a lo que son centros de salud, que otra vez, por cuestiones de roles tradicionales de género, pues le corresponden a las mujeres. ¿Cuál es el problema que vemos entonces? Yo creo que aquí hay una muy importante diferencia que en las políticas públicas no se retoma entre lo que son las necesidades básicas y lo que son necesidades o intereses estratégicos de las mujeres, que es una distinción que en la literatura sobre género pues se utiliza mucho. El programa o los programas, las políticas públicas como oportunidades, lo que atienden son, en dado caso, las necesidades básicas de las mujeres, es decir, le dan un poco más de dinero, les hacen más fácil la tarea de cubrir las necesidades básicas de la familia, de sus hijos. Sin embargo, no atienden lo que son los intereses estratégicos. Yo creo que si queremos hablar de equidad de género, lo que tenemos que plantear es la necesidad de cambiar la percepción de lo que son las mujeres y cuál es el papel de la mujer en la familia. En este sentido, el interés estratégico de las mujeres no sería tener un dinero para poder cumplir con los roles tradicionales, sino más bien tener la oportunidad de cambiar estos roles. Por ejemplo, conseguir un trabajo remunerado que además sea un trabajo bien remunerado, no un trabajo precario. Hay estudios que hablan, por ejemplo, que la transferencia condicionada de dinero constituye una trampa de inactividad para las mujeres porque no pueden conseguir trabajos de tiempo completo. Otra vez trabajan en casa, sin seguro social, sin prestaciones, sin básicamente siquiera reconocimiento por este trabajo. Creo entonces que desde las políticas públicas lo que nosotros tenemos que plantear no es cómo ayudar a las mujeres, por ejemplo, mujeres que viven en pobreza, en marginación, en lo que son sus condiciones inmediatas, que claro, también es importante. Hay estudios que hablan, por ejemplo, que mujeres que vivían en relaciones abusivas han abandonado estas relaciones precisamente porque han tenido un ingreso de dinero. Sin embargo, yo creo que ahora ya en el siglo XXI, después pues, de más de 20 años de lo que era la conferencia de Beijing, lo que tenemos que plantear es que los decisores de las políticas públicas, los que implementan las políticas públicas, realmente sean sensibles a lo que es el impacto de las políticas públicas en el imaginario social y piensen en cómo esas políticas públicas van a cambiar este imaginario. Pensemos en otra política pública no relacionada con equidad de género, pero sí con lo que
es equidad, que es, por ejemplo, en matrimonio entre las personas del mismo sexo. Ahí esta política pública que ha despertado una polémica muy amplia en todo el mundo, ha también ayudado a cambiar los imaginarios sociales sobre un tema que es un tema muy delicado y muy relacionado con las visiones tradicionales de la familia. En el caso de las políticas públicas que se enfocan a las mujeres, yo no veo esta tendencia y creo que hace mucha falta el pensar cómo las políticas públicas están contribuyendo a atender uno de los intereses estratégicos para las mujeres más importante, que es ver, cuestionar los roles tradicionales de la mujer y entonces, por ejemplo, construir relaciones mucho más equitativas en el seno de la familia o en el seno de la pareja, de una relación de pareja. Yo creo que es un tema que evidentemente implica muchísimo debate y pues espero que va a ser un debate continuo tanto en Colombia como aquí en México. Muchísimas gracias. Quería preguntarle si pudieron escuchar bien el audio o algo del ruido del audio. Muy regular, sí. Bueno, un poquito para darles el titular y ver qué es lo que va a ir hasta la segunda parte de la discusión. Marta hace un trabajo muy juicioso sobre la comparación de las políticas públicas dirigidas a las mujeres en México en los últimos 20-30 años. Gracias. En los últimos 20-30 años. Debo decirles que lo más similar que podemos tener a las políticas públicas de este estilo que ella está evaluando, lo podemos ver en Familias en Acción. Y yo diría que conservamos la matriz de análisis que está muy, pero muy cercana a las conclusiones que ella hace frente a las críticas que se hacen a estas políticas públicas, que entre otras cosas, decíamos ahorita con Beatriz, hay que ser enfáticas que eso se haya entendido muy bien, ¿no? Que realmente estas políticas reproducen los roles tradicionales, dificultan el empoderamiento efectivo de las mujeres y prácticamente refuerzan además la dupla madre, mujer, familia y refuerza además el rol sexual reproductivo casi incluso forzado en algunos de los programas donde es la paridez la garantía de seguir teniendo los recibos y los subsidios del programa. Esto sin contar los efectos paralelos de políticas como estas, como la cooptación electoral para los votos en las elecciones de turno, cuando la política pública no debe tener ni nombre ni apellido y aquí ha sido usado como caudal de votos y efectivamente en México también. Digamos, queríamos dejarles esa idea fija porque ella reitera a lo largo de su intervención y sobre todo en el texto que se lo recomendamos ampliamente, cuáles son las aristas en las cuales los análisis no son halagables. O sea, el hecho de que haya políticas intencionadas en la supuesta equidad de género y dirigidas además a las mujeres como depositarios de los programas no garantiza en lo absoluto los derechos, los alcances que tenemos pendientes todavía para el completo bienestar, no solamente de las mujeres, sino de la población en general. Ahora sí, ya con ese abstract, devuelvo el turno a mis compañeras de mesa. Beatriz, por favor. No, yo frente a esta segunda presentación, lo que primero pensé es cómo hicimos un barrido entre las mujeres en esta región, en los municipios, cómo habíamos quedado en los planes de desarrollo las mujeres. Y en la mayoría de los municipios, las mujeres aparecemos como población vulnerable en el rubro de las mujeres, de la población vulnerable al pie de los enfermos y de los discapacitados. O sea, ahí vamos viendo cómo todavía las mujeres no aparecemos como sujetas de cambio, como personas con capacidad de hacer propuestas nuevas desde nuestra manera particular en que nos hemos insertado a la sociedad. Las mujeres tenemos una manera de estar insertas en la sociedad de manera diferente y por lo tanto tenemos experiencias, conocimientos, sentimientos, visiones diferentes a la que lo tienen los hombres. Y ese aporte no ha llegado, dijéramos, a iluminar el campo de la política y nos siguen poniendo del lado pues, de la población
vulnerable. Me parece importante entender que, por ejemplo, en el Oriente, las mujeres de amor no estamos pensando únicamente en cómo llegamos al desarrollo con que seamos reclamando nuestros derechos o reclamando el que se nos considere en nuestra posición de mujeres. Estamos creyendo que como mujeres tenemos una visión para el territorio y un aporte para pensar este territorio, y estamos siempre nuestras apuestas están en función del territorio que las mujeres concebimos para mujeres y hombres. Naturalmente que concibiendo el territorio para mujeres y hombres, las mujeres tendríamos otro lugar, porque la situación aquí también la pensamos cómo no son las condiciones lo que las mujeres tenemos que cambiar, sino la posición en esta sociedad. Bueno, pues esta mujer desde México nos puso a pensar en esos trabajos domésticos, ¿cierto? Como la falta de conocimiento, y yo insisto, las políticas de género, la política pública basada en el género, sin el feminismo se queda hueca y corta, y se queda precisamente en pañitos que dicen como que pesar las mujeres, porque sigue reproduciendo lo mismo. Los que sí han sabido interpretar muy bien los estudios de género son la publicidad, que se dice, tu mujer consumes esto, tu hombre consumes esto, tú de tal edad consumes. Ellos sí supieron para qué era el tema, pero las políticas públicas que digamos, pues para pensar realmente qué es lo que te saca de ese estado, porque realmente una no empodera a nadie. Yo no te voy a empoderar a ti, yo te empodero, no. O sea, estos son procesos de participación que necesitan escenarios de participación. Por eso nos hemos ido a las organizaciones, para ver si desde las organizaciones podemos entre todas cambiar algo, porque una solita en la casa pues algo se resiste, a veces hace la resistencia pasiva, que es la de mejor no digo nada, ¿cierto? Para que no me vaya peor. Y otra es la resistencia activa, en la que podemos ir a organizarnos y decir, pues vamos a hacer otra cosa. Por eso vamos a la universidad, a ver quién nos abre los ojos. Aunque luego en la casa leamos pasito, como decía una estudiante, es que yo leo en voz alta, pero cuando llego a estas partes en mi casa tengo que leer pasito para que no, ¿cierto? Y yo ya tendré un momento en el que pueda leer duro y convocar, ¿cierto? Entonces, pensando como en esos trabajos domésticos, pues mañana es el Día de la Madre. ¿Quién estará cocinando, trabajando? Seguro que hay muchos compañeros que saben hacer y pueden compartir eso, pero realmente se espera es pues que una madre termine atendiendo, que reciba ese día cositas, que lo dicen toda la imagen, ay, no me pongan más trabajo, no vengan temprano, no vengan con todos los niños, que es que de verdad yo estoy cansada, ¿cierto? Yo pienso a veces en ese hogar como una maquila. Cuando yo descubrí el tema de las maquiladoras, las maquilas, yo recuerdo también, porque mi madre fue una costurera, ¿cierto? Entonces le cosía a terceros y en la casa eran los muchachitos aquí corriendo y está aquí cosiendo camisas, y si se dañó una la tiene que pagar ella, no se puede ni equivocar, ¿cierto? Y luego, cuando estuvimos estudiando lo de género de desarrollo, género de políticas públicas, era donde yo me veía todo eso, porque era, claro, cuando se pensó en mujeres en el desarrollo y género en el desarrollo, era muy distinto, ¿cierto? Entonces pensar que la mujer en el desarrollo es que usted tenga una platica y genere ingresos dentro de su casa para lo básico. Incluso se descorresponsabiliza a los hombres de las cuestiones que tienen que ver con el paternal, ¿cierto? Estos días nos compartiste un video fantástico que es ¿por qué? Y pensemos en eso, cómo naturalizamos las cosas y nos parece anormal la que pida más. Si una mujer va a parir y quiere que su compañero esté allí, vaya lío, no, como que no, pero si es el que hizo, el que está y el que va a estar. Entonces no se piensa siquiera una política pública que a los hombres los ponga en el reto de me meto en esto con conciencia, con cuerpo, con todo. Esto no es solamente de cama, sino que sigue, ¿cierto? Es claro, entonces nos vamos sacando. Luego también tenemos frases de madre, yo sé que era la madre, pero padre es cualquiera, porque entonces yo con cualquiera voy a tener un hijo, pues, o sea, ¿qué es eso? Entonces miremos que también cómo podemos ir sacándonos esas frases de cajón que nos han ido educando
y repitiendo las mismas cosas, copiando, sin reflexión crítica de qué es lo que me hace feliz. Por favor, este sistema patriarcal nos hace infeliz a hombres y a mujeres. La libertad que propone el feminismo no es solamente para ir a hacerlo tranquila, y perdónenme la expresión, pero es que no es solamente para ir a pichar o a follar tranquilas, es una cuestión de una libertad que me permita decidir, optar, no solamente en un acto sexual erótico, sino también en una carrera, en yo qué es lo que quiero, porque mi mamá seguro que si hubiera tenido otra oportunidad, no habría tenido 7 hijas, ¿cierto? Y habría sido lo que ella a veces miente. Mi mamá trabajó en un colegio y era la aseadora, y a veces ella dice, se hace como si fuera la profesora, y yo la entiendo y la veo tan bella, y yo, seguro que habrías podido ser la profesora si hubieras tenido oportunidades, ¿cierto? Entonces también es esa cuestión de que cambiemos esos esquemas que tenemos, porque es una cuestión profunda, y la universidad nos tiene que dar también esa pista para que salgamos de ese cascarón patriarcal machista en el que hemos estado siendo infelices, porque si fuéramos felices el día de mañana no estaría la gente pidiendo ahora en Medellín, que es cruel, o sea, sangre para tener la lista para mañana porque es un día violento. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿De dónde? Gracias. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comía, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían con sus deberes, le recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa rentada, vio unas amigas desde la entrada. Le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las caras, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer. La casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Me gusta mucho el artículo en la síntesis que logra y el llamado de atención sobre la instrumentalización de las mujeres en la política pública, y para sentirnos cercanos a la discusión les traigo solo la memoria del pasado paro nacional de madres comunitarias. Además, paro que era leído por todos los medios de comunicación en estos términos:
Hay más de 252.000 niños en el país sin atención. Son niños que no están siendo atendidos. Perdón, el programa de madres comunitarias no empezó en el ICBF. El programa de madres comunitarias empezó hace por ahí 30, 40 años en los barrios subnormales de nuestras ciudades, como una estrategia de sobrevivencia, como una red de solidaridad y hermanamiento entre las mujeres que de forma espontánea desarrollaron estrategias para poder solventar las necesidades múltiples que tenían en las condiciones en que vivían. Las mejor preparadas, las mejor capacitadas, las que sabían leer y escribir, podían salir a buscar trabajo. El resto se quedaba haciendo los destinos, cuidando a los niños de las vecinas para que se fueran tranquilas a trabajar y poder mercar entre todas. Esa historia no la conocemos solo en Medellín, la conocemos en Bogotá, la conocemos en todas las ciudades latinoamericanas. Ese programa fue cooptado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todavía hoy, 30 años después, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se resiste a reconocer a las mujeres madres comunitarias como trabajadoras con plenitud de derechos. Es ridícula, y me perdonan ustedes la expresión, de los requerimientos que cada vez se les hacen a las madres comunitarias, adecuaciones de su casa, de los materiales de los pisos, de sus cocinas, de su propia intimidad, de su propia vida privada, para poder servir en un trabajo que es comunitario y que además nació de las estrategias de sobrevivencia de las mujeres. Ese es un ejemplo solamente de qué puede significar hoy para los derechos plenos de las mujeres la cooptación mediante la política pública de los trabajos y de la división de roles y de las redes mismas espontáneas que generan las mujeres para la sobrevida. Entonces, aquí quiero rendir un homenaje a una mujer maravillosa con la que tuve el honor de marchar el 8 de marzo de 2009, nos acordábamos ahorita. La vi feliz, la vi bailar, la vi plena, Ana Fabricia Córdoba. ¿Sí? La vi plena, la vi feliz, y ustedes pueden ver el video en YouTube del 8 de marzo del 2009 y la van a ver. Esa vez recorrimos todos los barrios, fue una marcha típica, maravillosa, nos fuimos por todos los barrios, por Manrique, por Aranjuez, por Campo Valdés, y vimos cuadros impresionantes de balcones donde las mujeres salían a aplaudirnos, y recuerdo una frase de una mujer que la quería traer para empezar este punto del análisis. Sale una mujer y me dice, ¿dónde aparecía la convocatoria de la marcha que a mí me encanta? A mí me gusta salir. Le dije, camine, venga, yo llevo y vengo y la traigo. Y me dice, me hubieran dicho, a las 4 de la mañana me levanto, hago los destinos, dejo todos los chicos atendidos, al marido vestido y me voy a la marcha. A ver, primero que todo, los destinos. Cuando su merced tiene un destino, perdón, ¿qué más hay? Si ese es su destino. Ya terminé los destinos. Entonces, miren lo que nos dicen, ¿no? Hago todos los destinos para poder salir a marchar. Entonces, si vemos las historias de amor y todas las historias nuestras, y les pregunto a ustedes cuántas de ustedes tuvieron que madrugar y dejar hechos los destinos para venir, pues podíamos todavía ver que eso es más actual que nunca, que eso siempre va a estar ahí mientras nosotros no hagamos consciente que esos destinos también son para todos y que deben ser compartidos. Porque todos comemos, porque todos dormimos, porque todos nos gastamos, y en ese sentido no es ¿en qué te colaboro? ¿Les ha sonado esa frase? Te colaboro, yo te colaboro en algo. ¿Saben cómo colaboran los hombres cuando las mujeres están pariendo? Así, levantan los pies. Es para que la mujer va así. Entonces vamos entendiendo, o sea, por eso decimos hay que meter la política en la cama. Por eso decimos, lo privado dejó de ser privado en el momento en que allí se generan las vulneraciones más grandes de los derechos de hombres y de mujeres, en lo sexual, en lo reproductivo. Claro, cuando íbamos evaluando Familias en Acción y denunciamos no solo las cuotas políticas electoreras de aquel régimen de seguridad democrática que dependía mucho de esos votos, también estábamos viendo las líneas menudas donde decían que las mujeres mientras tuvieran bebés
y tuvieran hijos menores de 1 año, seguían recibiendo los subsidios, y nos encontramos en las comunas de Medellín mujeres jóvenes pariendo para seguir siendo sujetos del subsidio. Entonces, perdón, ese tipo de política, ¿en qué momento va a empoderar a quién? Si se vuelve una clientela. Aquí las reflexiones que teníamos es, claro, mientras las políticas reproducen y refuerzan los roles tradicionales, el bienestar de las mujeres seguirá estando aplazado y restringido y recortado. Sigue siendo todavía hoy una realidad que a igual trabajo, diferente salario. Entre el 10 y el 30% menos de salario por exactamente el mismo trabajo y las mismas funciones. Aquí vemos en la pancarta de una de las marchas, el trabajo en la casa también es trabajo, y es una de las líneas que el feminismo ha desarrollado generosamente con unas mujeres maravillosas que vamos a nombrar ahorita. Ellas son María de los Ángeles Durán Heras, española, feminista, que ha trabajado, ese es uno de los textos, La Jornada Interminable, donde coloca en la discusión los tiempos familiares, los tiempos de la producción, los tiempos de la recreación, los tiempos para pensarse. Un poco en la lógica que nos pone Amparo Ochoa en su bella canción de fondo. El trabajo cotidiano de las mujeres, el trabajo no remunerado dentro de los hogares, la situación de disponibilidad de tiempo de las mujeres para la atención de las demandas familiares y el análisis que ello lleva para lo que representa ese trabajo en la economía nacional. Ella y otras mujeres, como por ejemplo Luz Gabriela Arango, Pascal Molinet, han desarrollado todo un trabajo sobre el cuidado, el análisis del tiempo del cuidado. El cuidado que proveemos las mujeres en las familias, en los hogares, en los barrios y en las comunidades, y cómo naturalizamos y normalizamos ese trabajo, y entonces decimos, como la señora de la marcha, hubiera madrugado a las 4 de la mañana, termino los destinos para poder marchar. ¿Ya? Entonces aquí, con los estudiantes de clase, estuvimos viendo de dónde podemos visibilizar mucho más esto que estamos diciendo. La base de la reproducción del capital no solamente viene del trabajo obrero, y esto Tila Uribe nos lo cuenta divino en la reconstrucción que hace en los años 20 sobre la lucha de las jornadas obreras por las 8 horas de trabajo, las 8 de descanso y las 8 de recreación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también viene adicional a 3 elementos innegables que cumplimos en las familias las mujeres: la reproducción biológica, la reproducción cotidiana y la reproducción generacional. La biológica porque seguimos pariendo y con dificultades estamos abriendo espacio a que los compañeros, proveedores genéticos y autores comateriales del asunto estén presentes con graves dificultades para el acompañamiento de los padres en el parto. La reproducción cotidiana, los destinos, y la reproducción generacional, porque es que las unidades domésticas y los arreglos de familia y los hogares hoy comportan diferentes grupos etarios con diferentes necesidades. Y todos ellos, si ustedes suman, no somos ni minorías, ni somos necesariamente la población más vulnerable. Si sumamos a unos y a otros y a otros y a otros, resultamos siendo el 90% de la población. Entonces no somos tales minorías y todavía seguimos leídas por las políticas del Estado como minorías o vulnerables. Entonces, claro, podemos avanzar el poder hacia adentro, pero ¿eso cómo se hace? Y en esto hay una crítica muy interesante que hace la evaluación de los programas de oportunidades y progreso, que es como lamentablemente en las evaluaciones muestran que los efectos se van a ver a futuro por las niñas que han crecido beneficiarias del programa, pero no por las mujeres titulares de los derechos en este momento que están recibiendo los auxilios. O sea que tendremos que esperar 1 o 2 generaciones para que las chicas y los chicos beneficiarios entonces hagan el cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer antes? Si se refuerza el estereotipo, esa política no funciona. Y yo quiero traer aquí la conferencia de Luz María Londoño, que nos regaló hace poco sobre cómo volver a la vida civil y cómo volver a la paz en un contexto de guerra, y creo que Beatriz nos da ahorita unas pistas muy importantes, teniendo en cuenta y partiendo de esas inequidades y desigualdades que además están naturalizadas y no están visibilizadas suficientemente, sino también cómo nos preparamos para recibir a las mujeres que han participado directa e indirectamente de la guerra. Más del 40% de las mujeres de las filas armadas de las FARC son mujeres. Y claro, en
en las filas armadas de los grupos guerrilleros, pero también de las bandas criminales, pero también de los paramilitares, pero también hay una cantidad importante de mujeres cumpliendo diferentísimos roles, no solamente en batalla, no solamente en combate y con altos mandos y con conocimientos adquiridos de verdad importantes, estratégicos, pero también están las mujeres que hacen los servicios, los destinos para los varones de la guerra. Y a esas mujeres también necesitan programas que resuenen con ellas y no será volverlas a llevar a la casa a que sigan haciendo los destinos de un marido o una familia o unos hijos a los cuales ellas se va a deber. ¿Cómo nos preparamos para los acuerdos? ¿Cómo nos preparamos para un post-conflicto y cómo podemos tejer la paz reconociendo y superponiendo esas diferencias que no nos refuercen los roles tradicionales y que nos vuelvan a engavetar a todas para que volvamos a la casa juiciosas a hacer nuestros destinos? Entonces, les dejo esta reflexión ahí en la gráfica, me encantó. Por supuesto, lo que dice la Ruta Pacífica por un hogar, un país, un planeta libre de guerras, miedos y violencias, pero ese amarre de la culebra me encanta, les dejo pensando y les hago la ronda aquí con mis compañeras para empezar las preguntas con ustedes. No, yo solo quería aprovechar este momento de estar en el Oriente para que hagamos una reflexión corta también de que las inequidades entre la mujer rural y la mujer urbana. Yo pienso que las urbanas poco pensamos en las rurales y creo que es el momento de pensar todo el aporte que la mujer rural le ha dado al desarrollo y a la economía del cuidado. Y es increíble cómo, por ejemplo, las mujeres campesinas, cuando se habla de que la mujer campesina es una mujer que está excluida del desarrollo, lo que está excluida es de la visibilización de lo que aporta. En la economía familiar, las mujeres del campo aportan enormemente a la producción, fuera de la economía del cuidado, a la producción económica, y son de la mano de los hombres trabajando con ellos, pero a la hora de tomar decisiones ellas no tienen ninguna posibilidad de decidir ni qué cultivan, ni cómo lo cultivan, ni qué hacen con el cultivo. Y cuando llega el beneficio del trabajo familiar, es el hombre el que lo administra y llega, él es el que decide qué se hace con eso, no le llega a ella. Entonces yo creo que es muy importante en esta región del Oriente que tenemos tanto porcentaje de mujer rural, que podamos ser solidarias con la mujer rural y empecemos a ver cómo las vinculamos, las visibilizamos y nos solidarizamos con ellas. Y yo simplemente quería decir que, porque ya va siendo el momento también de la intervención aquí del auditorio, me parece importante cómo se dice que el mundo está descuidado y el mundo se ha convertido en un depósito de porquería, según dice el Papa Francisco. La política pública hoy debe estar centrada en el cuidado para que la sociedad, más que el llamado desarrollo, sea sostenible. Es decir, las mujeres tenemos un aporte grande a esta sociedad desde el cuidado, pero tenemos que ser cuidadosos, hombres y mujeres. Muchas gracias. Yo quiero hacer como una reflexión también de, como vengo diciendo, pues que la universidad, la academia se tiene que no preocupar, sino ocupar de difundir estos temas. Yo estoy haciendo el doctorado en antropología social y es de orientación pública. Y la orientación pública quiere decir es cómo hacer esos análisis de la población, de la gente, de la antropología viva, con esa visión, ¿cierto? Porque lo que hacemos las investigaciones aportan a que se lea y se haga una política pública, digamos, más acertada, más asertiva. A mí se me ocurre como poner para cerrar, como que las mujeres nos terminamos ganando la pasilla. ¿Quién sabe qué es la pasilla? La Bastilla, la pasilla. Bueno, viviendo eso, pidiendo la solidaridad, no solamente la solidaridad, sino el reconocimiento sororo de la situación de todas las mujeres.
Las mujeres campesinas, cuando nosotras vivíamos en Urabá, y todavía nos sigue pasando, el trabajo de las mujeres en el café nos lo pagaban con la pasilla, y la pasilla quiere decir que es lo último que queda del café. Entonces al final, después de tanto trabajar, es juntarse todas las mujeres en el patio o en la cancha o fuera a trabajar, y eso que queda, que es el café ya malo, es decir, escoger de lo ya escogido de los sí, para que, y eso lo que queda es la paga, ¿cierto? Entonces, como ese destino del que nos habla Sara, que es ese oficio doméstico, dedicarse a las labores, y luego con lo que quede, ¿cierto?, se paga. Es reconocernos a las mujeres, estemos donde estemos. Yo tengo mi sensibilidad puesta como mujer migrante, por eso lo dije al principio. Hay una cantidad de mujeres que hemos asumido el desplazamiento internacional. A veces pensamos que porque estamos fuera estamos muy bien, igual que la campesina está muy bien porque tiene que comer. Eso es. Ustedes por lo menos tienen que comer, no en la ciudad, pero por favor, es decir, la negación de acceso, digamos, a la formación, a la ciudadanía plena, porque si las mujeres aquí nos sentimos ciudadanas de segunda, de tercera, en la migración de quinta y de sexta. Entonces también cuando pensamos incluso en La Paz, aquí se han hecho programas de retorno, se llama retorno, que vengan que las que nos fuimos los cerebros son bravos, y viene uno y su cerebro tampoco sirve, igual que allá tampoco sirvió el cerebro, sino que lo que teníamos que poner es la mano o el cuerpo, porque se nos busca para prostitución o el trabajo doméstico. Entonces nuestra mente tampoco se alcanza a desarrollar, y es una lucha muy grande para poder estudiar. Luego llegamos acá y también queremos poner ese saber, y tampoco lo reciben, y nos vuelve a tocar la pasilla, y la pasilla es por si queda, por si hay un tallercito, por si hay una cosa, venga, hable, pero no hay una recepción de ese saber ni una puesta en escena de ese conocimiento que traemos de donde venimos, que también nos cuesta mucho formarlo. Entonces, esa internacional que tenemos que volver a recuperar, ¿cierto? De verdad reconocernos y respetarnos, es hacer ese reconocimiento, y no es luchar por quién es más vulnerable y quién le fue peor en esta guerra y nos vamos a poner aquí, ve a mitad, no, vamos a mirar también desde ese autorreconocimiento, pero hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, porque el sufrimiento deja experiencias, esas experiencias nos hacen evolucionar, y tenemos que evolucionar como la clase mujer que somos, ¿sí?, como país, como comunidad universitaria, como pueblo, si quieren, pero esa evolución nos la debemos. Y cuando uno no evoluciona, no es que se estanque, es que se atrasa, como nos pasa con la tecnología, va a mil, y si uno no se pone, siempre va ahí, detrásito, a ver si la agarra. Entonces, desde esa mujer de pasilla, de la pasilla que somos, empoderémonos también y sepamos que tenemos poder, y poder no es mandar, no es yo te mando, soy más que nadie. El poder es saber que podemos salir, ¿cierto? Y con conciencia y sin tener que pisotearnos entre nosotras, entre nosotras. Muchísimas gracias, y yo agradezco a la revista que haya hecho esto, y por eso vine hoy. Yo, ¿qué me importa? Es sábado, es puente, vamos, previo la madre, pero poder estar aquí porque es que este debate me interesa, y estoy donde me interesa también poner la palabra y escuchar las palabras de las y los demás. Para provocarlo se tuvo que ir el profesor jubilado de la Universidad de Antioquia, el profe Daniel Hoyos, y nos coloca esta nota provocadora para que abramos también la conversación. Panelistas, es una lástima la poca participación de los jóvenes, hombres y mujeres en esta sesión tan importante desde otras perspectivas. ¿Qué hacer? Seguiremos luchando por la formación de esto, ya que si en algo se ha avanzado, queda mucho por hacer todavía. Sí, ¿verdad? Me duele mucho la situación de los municipios más alejados de los pueblos de desarrollo, y sobre todo por la situación de las mujeres, que están mucho más vulneradas y violentadas entre más lejos de los pueblos de desarrollo estamos. Creo que Beatriz lo ha puesto muy claro. Felicitaciones a quienes con afecto y dedicación promueven y ejecutan un conocimiento tan útil para el cambio de esta sociedad. Sigamos entonces sembrando semillas, así sea que algunas pocas caigan en tierra muy fértil. Pero, como decimos quienes hacemos mucha militancia y mucho activismo, cada uno de ustedes cuenta por 10, así que eso es esperanza. Y además tenemos un programa de radio que nos está escuchando en directo, lo cual potencia esta posibilidad. Con esta provocación sobre la mesa, el micrófono de ustedes, estamos todas oídos y cuerpos presentes
constantes para responder sus inquietudes, su reacción frente a la exposición de los compañeros vía video, y por supuesto queda la provocación y la tentación efectiva de leer los artículos de la revista, que son los dos primeros de la número 48, que son los que sirvieron de análisis y de pretexto y excusa perfecta para este debate que traemos aquí al Oriente. Así que pretexto y texto, sí. Fue el pretexto para venir, y es un texto que pueden acceder de verdad muy fácilmente para empezar a animar la discusión. El micrófono es de ustedes, tomamos nosotros nota.